Quiero partir esta conversación de la autoestima, que ya la he iniciado, con una frase que llama la atención y me llama la atención un poco compartirla porque es de un personaje que admiro mucho, Suryavan Solar. Él es un chileno que trabaja con una organización que se llama Cóndor Blanco en Chile, pero que ya tiene, digamos, expansión a muchos países del mundo y muchos países de América Latina. Colombia es uno de ellos, pero también sabemos que en Europa, en Francia, en Alemania, en Bélgica y en muchos otros países en España, de Europa y de América Latina desarrolla el trabajo. Y una de las cosas que trabaja Surchaban en estos procesos de acompañamiento al desarrollo del liderazgo y del autoliderazgo es justamente esto que les voy a compartir. Y parto de esta conversación diciendo con esta frase que me parece bien interesante. Cuando defines tu sueño y decides honrarlo, corriendo directo a él, hay dos pilares básicos que apoyan al jinete y le entregan la energía cada día, que son el amor propio y el poder personal. Realmente estos dos pilares son pilares básicos en la conquista de nuestros sueños. Y parto con esta frase porque me parece determinante que muchas veces nosotros construimos nuestros sueños y todos tenemos sueños. Todo ser humano tiene un sueño. Todo ser humano quiere buscar y conquistar su felicidad. Todo ser humano quiere aprender a conquistar esa felicidad y esos sueños. Y cuando tú defines ese sueño, cuando decides honrar ese sueño, honrar es de alguna manera hacer consciente ese sueño que al cual estás aspirando, porque corres hacia él. Él dice que hay dos pilares básicos que apoyan al jinete y le entregan la energía cada día. Apoyan al jinete es el que va cabalgando su caballo en búsqueda de ese sueño, en búsqueda de esa transformación o esa búsqueda de felicidad. Soy de los que piensa que parte de los propósitos que tenemos en esta vida y a veces puedes hacerlo consciente o no, pero la búsqueda permanente nuestra del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad a veces, vuelvo y digo, en conciencia o sin ella, es parte de ese propósito que internamente debemos hacerlo consciente. Yo insisto mucho y en mis conversaciones con mis pacientes, mis consultantes, las personas con las que converso, las charlas en las que estoy, insisto mucho en la necesidad de hacer consciente las cosas. Es que la palabra de conciencia a veces está a veces yo digo, a veces muy mal utilizada, o a veces muy utilizada y sin saber a veces a qué se refiere. Los terapeutas y los psicólogos que trabajamos con estos temas, siempre hemos entendido que hay una necesidad importante de que los hombres las personas en general, tengamos dos escenarios. El escenario del darse cuenta no es lo mismo darnos cuenta de algo que hacer conciencia de ese algo. Es importante y parto de esa base. Parto de esa base porque en las cosas que rutinariamente hacemos, en las cosas que rutinariamente vivimos, en cómo lo vivimos, en cómo lo experimentamos, muchas veces no hay conciencia, hay un darse cuenta. Nos damos cuenta de que a veces nos están haciendo daño, están afectando nuestra integridad personal o nuestra condición personal. Nos damos cuenta, pero no hacemos conciencia. Sin la conciencia que es, digamos, como toda esa acción que se genera internamente, es como una llama interna, ¿cierto? Esa llama interna que te mueve y te dice, me están jodiendo, me están maltratando, me están
afectando? Esto que estoy viviendo con mi pareja, con mi hijo, con mi jefe de trabajo, esto me está afectando, pero no he hecho nada y tengo años de estar así y no haces nada. Ahí te estás dando cuenta, pero no estás haciendo conciencia. La conciencia es cuando tú movilizas la acción. Cuando eso es tan fuerte internamente, ahí hay una energía adicional que incorporas en tu cuerpo, en tu mente, para irte a la acción. Porque solamente la acción es la que te permite la transformación. Entonces, yo insisto mucho en eso porque creo que en el trabajo que vamos a adelantar a partir de este día y en los sucesivos días, en los temas que van a abordar, es muy importante no solamente darse cuenta, sino sobre todo hacer conciencia. Mm, es lo que yo he llamado también la experimentación de la experiencia. Experimenta tus experiencias. Experimenta tus experiencias. Es necesario experimentar la experiencia. Y experimentar la experiencia es llevar desde la conciencia ese trabajo que estás viviendo. Esto que estoy viviendo en este momento de mi vida, en esa relación con mis hijos, con uno de mis hijos que está empezando a consumir drogas, con esta hija que está saliendo mucho y que casi no tiene un orden en su vida, con mi pareja con la cual estoy teniendo diferencias, cómo estoy experimentando mi experiencia. ¿Entiendes? Y yo tengo unas guías para eso, unas guías para experimentar tu experiencia. Una de ellas es conviértete en un autoobservador interno de ti. ¿Entiendes? Es una guía importante. Activa tu autoobservador interno. Es necesario activar el autoobservador, porque si no activas el autoobservador, muchas cosas suceden a tu alrededor y te vas a dar cuenta de todo lo que sucede a tu alrededor, pero nunca vas a hacerlas consciente. La experimentación de la experiencia es una estrategia básica para empezar a generar las ideas e identificar los pensamientos, las emociones y los comportamientos que nos llevan un poco a la situación en la que estoy. Experimentar la experiencia significa entender desde una manera consciente qué tengo que hacer en la modificación de mi pensamiento, en la modificación de mis emociones y en la modificación de mis comportamientos, que en conjunto integran lo que nosotros conocemos como la actitud. ¿Cuál es tu actitud frente a tu condición personal? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo te asumes tú? ¿Cómo experimentas esa experiencia? Eso me parece importante y por eso lo destaco en esta observación que hace Java. Aquí destaco una cosa importante frente al tema de la autoestima y es que fortalecer y potenciar tu autoestima es una tarea prioritaria de toda persona que emprende el camino de su propio crecimiento y desarrollo de vida. Y esto lo digo esencialmente porque todos tenemos una autoestima, todos desarrollamos como una condición personal del ser humano una autoestima, es decir, entender un poco la autoestima y potenciarla, porque no, o sea, cuando yo digo fortalecer y potenciar, quiere decir que yo puedo estar en un punto bien de mi autoestima, puedo estar en un buen momento de mi condición personal, es decir, me quiero, me valoro, me reconozco, ¿sí? Y ahorita identificamos un concepto sobre la autoestima, pero es importante permanentemente estar trabajando en ella porque nos genera desafíos. Y hay unos desafíos particulares que se generan cuando aparece nuestro ego, ¿no? Y esto es importante decirlo. A muchas personas yo le he escuchado, incluso psicólogos, le he escuchado que hay que eliminar el ego. Y realmente el ego no hay que eliminarlo. O sea, el ego es necesario para nuestro propio desarrollo. Entonces, cuando trabajamos en fortalecer y potenciar la autoestima, esta es una tarea prioritaria de todos nosotros.
para emprender el camino hacia nuestro propio crecimiento, hacia nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestra vida en cualquiera de los ámbitos de esta. Bien sea en lo laboral, es decir, laboralmente yo tengo que sentirme bien donde estoy. Si te estás sintiendo incómodo donde estás, ojo, revisa tu autoestima. A veces no está asociado a un factor exclusivamente laboral, por ejemplo. Te puedo citar algo, es decir, las labores que estás cumpliendo. Oye, me pusieron mucha carga de trabajo, me pusieron muchas cosas. Es decir, cosas que son rutinas en tu trabajo. Tienes que trabajar tu autoestima porque, en lo laboral, porque justamente eso te permite desarrollar una condición de la autoestima que es la asertividad, es decir, es esa capacidad, ser asertivo, es esa capacidad de poder expresar lo que tú sientes y vives de una manera sana, de una manera honesta, de una manera clara a las personas sin necesidad de atropellar a esa persona, ¿sí? Comúnmente escucho el concepto de que es que yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Es decir, eso no es asertividad. La asertividad tiene que ver con una capacidad y una condición especial de poder expresar las cosas que siento, que vivo en mi trabajo, por ejemplo, y por eso lo señalaba al ámbito de trabajo, de una manera clara y explícita para decírselo a la otra persona sin necesidad de tener que atropellarla. Cuando tú dices las cosas sin pelos en la lengua, como se dice aquí en América Latina, sin pelos en la lengua, muchas veces estás atropellando a las personas. Ojo con eso. Y de todos modos, hay una estrategia que de pronto no vamos a tocar hoy aquí para manejar la asertividad. La asertividad tiene 3 momentos específicos, ¿ya? Es decir, o por lo menos 3 o 4. Uno, tú tienes que pedir permiso a la persona para hacer un feedback o una expresión de algo que viviste con ella y decirle si le puedes hablar sobre ese tema. 2, tienes que arrancar con algo positivo. 3, tienes que decir lo que te molestó, que te incomodó o que te afectó. Y 4, tienes que hacer un cierre de eso que dijiste con algo positivo también. Pero bueno, no vamos a entrar hoy ahí porque vamos a centrarnos en el concepto de autoestima. Tenemos poco tiempo, pero podríamos hacerlo. Cómo fortalecer, por ejemplo, tu comunicación asertiva, que es un aspecto fundamental en el trabajo de la autoestima emocional. Los frutos del poder personal, y en esto también quiero hacer énfasis, no existe desarrollo de poder personal en ti, y ese poder personal es esa capacidad que tú desarrollas para enfrentar todas las cosas que tienes que enfrentar en tu vida. Entonces, no existe un poder personal en ti si no has desarrollado adecuadamente tu autoestima. Esto es muy importante y por eso digo que los frutos del poder personal nacen cuando tienes autorrespeto con la autosuficiencia y la autonomía para crear tu propia vida. Ya aquí introduzco 3 conceptos muy importantes: autorrespeto, autosuficiencia y autonomía. 3 elementos, 3 aspectos en tu condición personal necesarios para fortalecer el poder personal. Sin fortalecer, sin tener en cuenta el autorrespeto, la autosuficiencia y la autonomía, de las cuales vamos a hablar más adelante, no vas a desarrollar poder personal. Pregúntate, y la pregunta que te hago a ti que me ves y me escuchas ahora, es ¿cómo estás con estos aspectos? ¿Sí? Cuando vamos a trabajar la autoestima y cuando vamos a trabajar el empoderamiento personal, ¿sí? Tienes que tener claro y muy decisivamente establecida tu condición de autorrespeto. ¿Qué tanto te respetas a ti mismo o a ti mismo? ¿Qué tanto te respetas y qué tanto hay autosuficiencia en ti para emprender lo que quieras emprender? ¿Y qué tanta autonomía manejas en ti para crear tu vida o crear lo que quieres crear en tu vida? Las flores del amor propio, y aquí insisto en esto,
brotan solo cuando has reciclado la autolástima y tienes autoestima, que es la energía adicional para triunfar. Es decir, yo les decía hace un momento que la autoestima es una conjunción de energías internas que tienes que desarrollar, que desarrollas para tu proceso de conquista de las cosas que quieres, tus sueños, tus ambiciones, tus propósitos, tus metas. Sin esto, y ahí introduzco tres elementos también importantes, porque aparecen permanentemente y recurrentemente en el desarrollo de la autoestima. Muchos hombres que, por ejemplo, les podría citar en estas experiencias recientes que tengo con la línea de escucha para hombres, muchos hombres llaman por autolástima, ¿no? Lamiendo sus heridas, ¿no? Y esto pasa en todos, ¿no? No solamente en los hombres. Porque finalmente la autolástima lleva a otro escenario que es complicado y complejo, que es necesario romper, que es necesario trabajar, que es el victimismo. Encontramos muchas víctimas que redimensionan ese papel de víctimas, lamiendo sus heridas y no trabajando lo que tienen que trabajar. Entonces, brotar el amor propio permite las flores del amor propio, esas flores que cultivas en tu propio jardín, solo brotan cuando has reciclado la autolástima. Y cuando yo digo reciclado es que has sacado de ti, has transformado esa condición de autolástima en la que has vivido por muchos años o en la que ha vivido una persona por muchos años. Y tienes la autoestima, porque la autoestima es la fuerza energética necesaria para triunfar, para lograr el éxito en tus cosas. La semilla final de este proceso es sin duda tu proyecto de vida realizado y el poder personal más maduro del autoliderazgo. Miren que voy introduciendo conceptos aquí muy importantes. Conceptos de comprensión, ¿no? Proyecto de vida, poder personal, autoliderazgo. Sin esto, tu proyecto de vida no se consolida como tú lo pretendes. Quienes trabajamos en temas de transformación y de crecimiento del ser, quienes trabajamos en temas de transformación, quienes trabajamos en temas de empoderamiento, sabemos que quien emprende un proyecto para transformarse, ese proyecto lo tiene que tener claramente definido, con sus áreas básicas. Por ejemplo, yo el trabajo de proyecto de vida lo desarrollo sobre tus 12 prioridades esenciales. ¿Cuáles son tus 12 prioridades? Tus 12 propósitos esenciales. Y defino dentro del marco de ese proyecto esos objetivos, los objetivos que tienen en cada una de tus áreas, en la estructura personal. Nuestra estructura personal pasa por los 4 elementales de la vida, ¿no? La tierra, el fuego, el agua y el aire. Y dentro de eso yo defino un poco cómo trabajar esos 4 elementales. Y sobre esos 4 elementales hay unas tortas específicas sobre las cuales hay que trabajar. Señalo solamente un ejemplo. Para trabajar tu tierra tienes que trabajar elementos como tu salud y tu imagen personal, por ejemplo. ¿Qué quieres en tu salud y en tu imagen personal? Y te hago unas preguntas específicas frente a eso. ¿Qué quieres allí? Y trabajamos eso, ¿sí? El proyecto de vida, por eso es que aquí planteo que la semilla final de ese proceso es sin duda el proyecto de vida. El proyecto de vida es lo que al principio yo decía, nos genera esa condición de felicidad. Es decir, ¿qué quiero yo en mi vida? ¿Y para dónde voy? ¿Qué sentido tiene esto que yo hago? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué crío a mis hijos? ¿Para qué les doy una educación? ¿Cuál es el sentido de eso? Piénsalo. Y sobre eso vas a definir un proyecto. Y el poder personal más maduro del autoliderazgo. Quien no se lidera a sí mismo no lidera nada, partiendo de esa base. ¿Ya? Una condición básica del líder. Bien.
Con la autoconfianza y el amor propio, y son la autoconfianza y el amor propio los que mantendrán la llama encendida de la convicción y la motivación para creer en él, en su caballo y en su sueño. Muy importante, la autoconfianza. ¿Cómo gano yo la confianza en mí mismo? ¿Sí? Porque solamente la autoconfianza y el amor propio son los que mantendrán encendida la llama de la convicción. Por eso yo les decía que la autoestima es una especie de energía interna que nos mantiene activos y que nos lleva a la transformación. Sin acción no hay transformación. Entonces, el amor propio, y aquí entramos a definir un poco qué es eso del amor propio. Significa el poder de apreciarte y reconocer tu valor y tu utilidad y percibir a dónde puedes llegar si inicias el cambio con el proceso de autoliderazgo. Es decir, que no hay autoliderazgo sin amor propio. No hay un autoliderazgo si no aprendes a reconocer tu valor, si no aprendes a reconocer la utilidad que tú tienes para ti mismo primero, para tu familia, para tus hijos, para las personas con las cuales interactúas. Cuando nace el amor propio, te aceptas y te amas. Solamente vas a distinguir que ese amor propio nace si aprendes a aceptarte como eres. Y la gran dificultad que yo tengo muchas veces con mis pacientes y con las personas que trato es la aceptación. La aceptación de sí mismo, que es, digamos, un elemento esencial, y el amor hacia sí mismo. Y la aceptación implica reconocer cosas, así sea que esas cosas vayan en contra de ti, y así sea que esas cosas no las veas bien en ti. No veo bien mi rostro, no veo bien mi cuerpo, no veo bien mi agresividad o mi temperamento, no veo bien tales cosas. O sea, independiente cómo estés tú, aprende a aceptarte, aprende a reconocerte. No te exijas demasiado, pero llevas un ritmo productivo. Es como vivir en un palacio íntimo y secreto que nadie más reconoce. En este punto recomiendo para, digamos, las personas que me escuchan hoy acá y bueno, para todas las personas con las que toco este tema, yo recomiendo mucho un mentor o un entrenador personal para facilitar la manera correcta y sostenida de lograrlo. Porque esto que yo les decía aquí, en la anterior imagen, no es fácil. O sea, es decir, aprender a reconocer cosas, aprender a aceptar cosas, aprender a identificar tu valor, aprender a identificar cuál es tu utilidad. Aparentemente puede ser sencillo, pero es a veces complejo. Complejo por la dimensión de los problemas que nosotros vivimos en la cotidianidad. Entonces, yo siempre recomiendo a un mentor o un entrenador personal que le permita ayudar a sostener eso, no solamente a crearlo, ¿no? Sino a sostenerlo. Lo creas tú con una guía, pero un mentor y un entrenador personal son piezas fundamentales en un proceso de transformación. Entonces, quienes acuden a los procesos terapéuticos o psicoterapéuticos o de coaching o de entrenamiento personal, no son solamente esas personas que tienen un problema. En el caso de los psicólogos, no solamente atendemos gente que tiene dificultades con su ansiedad, con su depresión, con consumo de drogas, consumo de alcohol. No, atendemos a personas absolutamente normales que quieren emprender un proceso, que quieren fortalecerse, que quieren dimensionarse, que quieren expandirse. Como lo dice Joan Garriga, que yo lo cito mucho a Joan, es un colega español. Él tiene un libro bien interesante que se llama El buen amor en la pareja. Y cuando él habla del buen amor y del mal amor, ¿sí? Y dice, el buen amor es ese amor que te permite a ti expandirte en la relación. El mal amor es aquel, a pesar de donde hay amor, no te expandes. Entonces, cuando hablamos de la expansión del ser, cuando hablamos del crecimiento del ser, hablamos de esa forma a través de la cual podemos construirnos desde dentro, construirnos, identificarnos y sabernos, y a veces
para eso se necesita un mentor. No quiere decir que solo no lo puedas hacer, se puede hacer, pero se te facilita mucho más ese camino si buscas a una persona que te oriente, te asesore, o te guíe en estos procesos. Entonces, con la seguridad en ti mismo y el magnetismo personal, brota el medallón de la autoconfianza. Oye bien, con la seguridad en ti mismo. Hay que adquirir seguridad en uno mismo. Y esa es una de las condiciones que a veces encuentro muy deficientes en las personas con las cuales intervengo. No tienen seguridad en sí mismos. Y si nos vamos al origen de esos problemas de seguridad en sí mismo, nos vamos a encontrar con situaciones muy complejas vividas por esa persona en su infancia, en los primeros años de vida. Una persona que ha sido abandonada o una persona que ha sido rechazada, una persona que ha sido excluida del sistema, una persona que crece en medio de un sistema disfuncional. Por ejemplo, cuando hablamos en las teorías sistémicas, se habla de la disfuncionalidad del sistema familiar. Estamos hablando de una disfuncionalidad en donde los miembros del sistema no ocupan el lugar que les corresponde. Esta es la base, digamos, para los trabajos que se hacen hoy día en las terapias gestálticas o en las terapias sistémicas o las constelaciones familiares, por ejemplo. Quienes del grupo han escuchado hablar de estos temas seguramente se les es más familiar. Entonces, cuando una familia se vuelve disfuncional, cuando los roles de cada miembro de esa familia no son los que le corresponden. Es decir, el papá está siendo de hijo, o la mamá está siendo de hija, o la mamá está siendo de papá en esa relación, o el papá está siendo de mamá. Es decir, ojo con eso, ojo, porque eso vuelve disfuncional el sistema familiar. Eso lo vuelve disfuncional. Y es precisamente base de esto que les estoy tocando aquí, del medallón de la autoconfianza. Es decir, un sistema se vuelve disfuncional y afecta la dinámica familiar, afecta la dinámica de la relación familiar. Entonces, lo que se hace es, en un proceso de intervención y en un proceso de acompañamiento y contención, es lograr que las personas tomen el rol que les corresponde. Por eso, a veces yo soy escéptico un poco, o soy cuidadoso más que escéptico. Soy cuidadoso cuando escucho a esas personas que dicen, es que yo fui papá y mamá de esta familia. Es que yo fui mamá y papá de esta familia. Una mujer lo dice o un hombre lo dice. Ojo, hay que ver cómo lo hizo. Y hay muchos de nosotros que hemos crecido sin papá y sin mamá, a veces, o sin uno de ellos. Y estamos desarrollando cosas y hacemos cosas. Hay una cosa que nosotros decimos que son los factores protectores. Y los factores protectores son también una condición importante en ese proceso de desarrollo de tu autoconfianza. Porque un niño que es excluido del sistema familiar o una persona que es excluida del sistema familiar porque el papá se fue de la familia, porque el papá lo abandonó o porque él decidió irse de una manera, genera un vacío que lleva a perder ciertos niveles de seguridad en su proceso de desarrollo. Y lo que yo he encontrado en terapia y en los procesos de intervención es que muchos de esas condiciones de autoconfianza, ¿sí? No están presentes en la persona desde la infancia. Y es una persona que crece con muchos miedos, que crece con muchas resistencias, que crece con muchos temores de enfrentar cosas, situaciones específicas. Entonces, con la seguridad en ti mismo y el magnetismo personal, que es como cuando tú te conviertes en un imán, ¿sí? Brota el medallón de la autoconfianza y la joya de la autoestima. Y otras joyas y flores importantes que te permiten disfrutar la parte hermosa de la vida, como las relaciones sanas, la satisfacción y la motivación. Pero toquemos algunos puntos importantes en este proceso. Uno de ellos es el de la seguridad para el desarrollo de la autoestima, de la autolástima a la autoconfianza. Y aquí empiezo a tocar el tema de la autolástima, del que hace un rato les tocaba. El primer paso del amor propio es manejar el caballo de tu vida con seguridad. Debes dejar la autolástima y reemplazarla por la autoconfianza.
Ese es el trabajo. Y eso es lo que debes concentrarte en el proceso de transformación, en principio, para conquistar tu autoestima emocional. Lo primero es dejar de perder energía en reclamar y dejar atrás para siempre esa etapa de víctima. Pobrecito de mí, pobrecita de mí, tengo mala suerte, todo el mundo está en contra de mí. Todas ese tipo de expresiones similares a esta, yo puse algunas ahí solamente, pero hay muchas similares a esta, hacen parte y reflejan esa condición de víctima en la que no podemos caer. La víctima o el victimismo, ¿sí? Podemos ser víctimas en un momento determinado, claro que sí. No es que sea malo ser víctima. Hemos sido víctimas. De una u otra manera, todos nosotros hemos sido víctimas. Pero te quedaste en el victimismo, te quedaste en siendo víctima. Cuando yo escucho acá en Colombia los procesos de reconciliación en los que está el país por el conflicto armado, por ejemplo, escucho que una de las cosas que se trabaja es con las víctimas. Y a veces me he encontrado en ciertas zonas del país en donde he acudido, eh, personas con las que me entrevisto y hablo, y en zonas de conflicto, sobre todo, el conflicto armado, por ejemplo, en el sur de Bolívar, acá en Colombia, en ciertas zonas del Pacífico, en ciertas zonas bueno, aquí por todos lados ha habido problemas de violencia, pero me encuentro a personas y me dicen, es que yo soy víctima del conflicto. Mm, Cuando le escucho eso, y ya yo conozco la zona, he conocido la zona, le digo, ¿hace cuánto viviste eso? Me dice, es que tengo 6 años de ser víctima. Mm, Me soy un poco hacia adentro porque la condición de víctima es una condición que muchas veces se convierte, cuando hablamos de los programas sociales, cuando hablamos de los programas de desarrollo, se convierte casi que en una condición necesaria para que la ciudadanía o la localidad, el municipio, la vereda, el pueblito en donde ha sido víctima, se mantenga como víctima años de los años, ¿ya? Y nunca pase esa condición y transforme esa condición. Eso es en lo social, pero en lo personal, si vamos al ámbito de lo personal, muchas personas han sido violentadas o afectadas por su pareja, o han sido abusadas sexualmente, o han sido dramáticamente afectadas por algo, o simplemente por las relaciones que a veces lleva con la pareja o con los hijos, y se hace la víctima o se convierte en víctima en un momento determinado, pero se queda ahí. El problema de la víctima es que la víctima siempre una de las condiciones de la víctima es que la víctima genera culpa, por eso muchas personas que viven la víctimez entran en problemas de depresión y de ansiedad, porque el victimismo genera ideas negativas. Pobrecito de mí, tengo mala suerte, todo el mundo está en contra de mí, siente que el mundo se le viene encima, ¿sí? Y no transforma esa condición. El victimismo genera, además de esa condición de culpa, genera esa sensación de querer arrastrar al otro al mismo punto en el que estoy yo, de víctima. Es decir, el victimismo tiene esa característica. El victimismo no se conforma con expresar lo que expresa, ese dolor que siente por lo que le pasó, por lo que vivió o por lo que está viviendo, sino que además de eso, entra en esa condición en la que trata de arrastrar al otro, porque es que el otro no puede estar mejor que yo. Y lo llevo allá, y llevo a la persona a ese escenario. Entonces, ojo, hay que identificar esas víctimas y hay que también frenar esos procesos. ¿Mm? Lo primero, si quieres conseguir el palacio del amor propio y las joyas de la autoconfianza y la autolástima y la autoestima, es que debes dejar atrás el escándalo y el drama. No puedes seguir perdiendo energía si sigues enfocado en la tragedia y llamando la atención con los dramas o con tus dramas y los que tiene tu familia.
amigo, amiga, deja atrás la autolástima. Levántate con una nueva actitud de autoconfianza. De un día para otro, deja de lado la fea costumbre de reclamar, de quejarte, de lloriquear. Deja de tener emergencias cada fin de semana o deja de gastar y atraer accidentes. Llamar a ambulancias por asfixias, por ataques de pánico. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Operaciones de urgencia, pidiendo auxilio a diario como si fueras un niño o una niña pequeña. Ojo con eso, sal de ese punto, ¿entiendes? Porque si sigues lamiendo tus heridas, sigues levantándote cada día con el dolor de la tragedia que te sucedió en el pasado, la que te sucedió hace unos días, unos meses, unos años, si sigues ahí, no vas a transformar tu condición personal. Todo en la vida es tu responsabilidad. Es decir, no hay nada que nosotros no creemos. Todo es creación de lo... Es decir, todo lo que nos pasa es nuestra propia creación. Y si tú no entiendes esa concepción, esto es romper un paradigma, ¿no? Es que esto no es culpa mía, ¿no? Esto no fue culpa mía. No llegué tarde porque es que había un trancón, o había un bloqueo, o había tal cosa. O sea, puede haber sucedido, ¿entiendes? Pero si ya eso ocurre es decir, cada rato, ¿qué está pasando en ti? Entonces, todo en la vida es tu responsabilidad. Y si quieres dejar atraer tragedias y vivir en una comedia, vas a tener que hacer algo con tu vida y crecer, empezando por parar con la autolástima. Para lograr el amor propio, lo primero es sanar ese niño interior herido, vencer tu miedo y tus apegos infantiles. Y me detengo aquí un poco diciéndoles que ese niño interior herido es resultado justamente de las vivencias que tú has tenido en tu infancia, ¿entiendes? Y todos hemos sido de una u otra manera heridos en nuestra infancia, ¿entiendes? Las heridas no son los castigos que a veces nos pusieron nuestros padres, las heridas no son los traumas que hemos vivido. Las heridas a veces se forman por cosas tan sencillas como que llegó alguien a la casa, la mamá le estaba dando seno al bebé o le estaba dando el tetero al niño y la mamá coge al niño, lo pone en la cuna y se va a atender la llamada o la puerta que están tocando. Para eso, para la mamá, la lectura es muy sencilla. Espérate, hijo, que voy a abrir la puerta o voy a atender el teléfono. Para el niño la lectura es otra. Eso representa una especie de abandono en el momento, una herida que se genera ahí, sencilla, muy simple, que se puede superar también, pero hay quienes no la superan. Entonces, además de sanar ese niño interior, tienes que vencer tu miedo y tus apegos infantiles. El apego es bueno en la infancia porque te permite desarrollarte, pero cuando ya tú eres adulto, cuando pasas tu etapa infantil, después de tu infancia, tu adolescencia ya y más en la edad adulta, el apego es una afección para la persona. Y hay personas adultas que todavía tienen apegos infantiles, ¿ya? Cuando tú generas apego, es una toxicidad interna que tienes y de eso te tienes que desprender y hay formas de hacerlo. Es decir, madurar, esto significa dejar atrás las actitudes infantiles o inmaduras porque ya no son necesarias para crecer, ¿entiendes? Por eso hay que también en muchas ocasiones, chicos, señores, señoras, personas que nos escuchan hoy, hay que romper patrones de pensamiento, creencias que nos dan nuestros padres, entre otras cosas. Hay que romper esas creencias, porque tú vas teniendo una experiencia en la vida y vas adquiriendo experiencia en la vida. Precisamente por eso yo les insistí al principio en que tienes que saber cómo experimentar tus experiencias, ¿entiendes? Porque eso te va a permitir a ti saber cómo romper esos patrones
que traes de tu infancia, que traes de tu familia, para trascender, ¿sí? Para moverte a un escenario distinto. Hay personas que se casan, ¿sí? Que tienen una relación y que permanentemente están yendo donde la mamá o donde el papá a visitarlas y no toman decisiones, por ejemplo, sin consultarlas con la mamá o el papá. Eso es un apego infantil. Eso hay que transformarlo y hay que modificarlo, porque ya tú no eres un niño, no eres una niña. Tienes que transformar eso. Eso hace parte de la inmadurez psicoemocional que llamamos nosotros. Te mantienes inmaduro psicoemocionalmente si mantienes actitudes infantiles, si mantienes actitudes inmaduras que ya no son necesarias en tu crecimiento. Eran necesarias cuando eras niño, eran necesarias cuando tenías una condición distinta en tu infancia. Hoy que eres adulto ya no son necesarias y a veces nos quedamos pegados ahí. Crecer entonces significa entrar en la etapa adulta, el líder responsable de sí mismo. Y este punto debes dejar la autolástima en el pasado y dejar de emerger tu autoconfianza. Para lograr el amor propio entonces debes haber triunfado en la confrontación, oye bien, y haber dejado atrás la sombra del miedo y los apegos y haber acrecentado la energía y el poder de tu audacia, elementos supremamente importantes. Confrontar, confrontar lo que eres, confrontar lo que estás viviendo, confrontar lo que vives. Y eso no está mal, porque tienes que enfrentar los miedos. Confronta tus miedos. Mira, yo en el tema con los hombres, insisto mucho, porque mucha gente me dice que los hombres a veces, oye, ustedes tienen emociones, ¿sí? ¿Por qué los hombres no expresamos nuestras emociones? ¿Por qué los hombres no manifestamos nuestras emociones? Y los hombres no manifestamos nuestras emociones porque no hemos aprendido adecuadamente a gestionar nuestras emociones. Un problema central de nosotros los hombres es que nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, porque crecimos en un mundo y con una crianza que yo llamo egocéntrico narcisista, ¿ya? Se privilegia al machito, al hombrecito, ¿sí? La mamá está pendiente del varoncito, todo es el varoncito. Esa crianza, ¿sí? Esa crianza egocéntrico narcisista nos lleva un poco a siempre estar recibiendo cosas, pero no sabemos dar. Y en el mundo emocional de nosotros los hombres, que de hecho hemos hecho conversaciones sobre esto, creo que en CLI, en el mundo emocional de los hombres hay tres miedos fundamentales, ¿sí? El miedo al miedo, el miedo a estar afectivamente solos y el miedo a fracasar. Son tres miedos muy comunes en nosotros los hombres. Y si no dejamos atrás esas sombras del miedo, los apegos, y no acrecentamos la energía, ¿ya? Y no desarrollamos ese poder que estamos generando nosotros con audacia, es muy difícil que el amor propio germine en ese jardín. Entonces, con los consejos de tu mentor y entrenador personal, luchando día a día por tu amor propio, cuando llevas un tiempo con la técnica de dejar de reclamar, porque eso se debe convertir en una técnica, en una estrategia tuya, dejar de reclamar, empiezas a sentir más energía y a desarrollar una seguridad y una tranquilidad que a veces te vas a sorprender, ¿sí? Comienzas a tomar decisiones con más velocidad y sin miedo a equivocarte, empiezas a conjugar el verbo confiar. Esa es una de esas características. Por eso yo les invito a tener presente una afirmación como esta. Yo confío en mí, yo confío en ti, yo confío en la existencia, yo confío en todos, yo confío en la naturaleza y confío en el universo. Una bonita afirmación de tu día a día. Practícala 21 días. Hazla tuya, apropiala, exprésala, compártela con tus hijos. Esa es una buena forma de trabajar este tema. Entonces, el primer gran paso
En este nivel y alcanzar el amor propio es lograr la seguridad en ti mismo. Esto requiere autoconfianza y salir de la autolástima, como ya se lo he dicho. Los adictos a la autolástima, porque eso sucede, hay gente que se convierte en adicta a la autolástima, son personas irresponsables, porque la actitud de víctima y de lástima de sí mismos les agrada al lado negativo de sí mismos. A ellos les agrada el lado negativo de sí mismos, de los demás y de la situación. Las personas con autolástima lo transforman todo en un problema irresoluble. No, esto no se puede hacer. No, eso no es posible. No, tú no vas a llegar. No, no confío en que tú llegues acá. No, es decir, eso pasa con las personas que están haciendo autolástima. Lo transforman todo en un problema que no se puede resolver. Y durante la vida entera están centrados en adorar el drama. Eso sí. Viste que no lo hiciste. Y arma un drama, ¿no? Es parte de ese mismo proceso. Y para salir del drama, no necesitas dar importancia extrema a tus debilidades y problemas. Lo que necesitas es dar importancia a tus fortalezas, a tus valores, a tus actitudes positivas, a la energía de la vida y a todo lo que te empodera, no a lo que te quita energía. El drama te quita energía. Mira tus fortalezas. Siéntate y escribe en una hoja de papel cuáles sientes tú que son tus fortalezas, cuáles sientes tú que son tus valores, sientes tú que son tus actitudes positivas y trabaja en ellas, trabaja para fortalecerlo. Pocos saben esto que les voy a decir. Quienes están invadidos por el bicho de la autolástima tienen miedo de tener arrogancia y en especial cuando logran algo productivo y sobresaliente en su vida, se asustan del triunfo. Esto sucede con mucha frecuencia. O cuando logran por un instante disfrutar, o cuando consiguen algún nivel de salud, corren al médico a comprobarlo. ¿Tienes COVID? ¿O no? ¿Te salió negativo el COVID? No, no puede ser, no puede ser. Yo voy a hacerme otro chequeo. Eso no puede ser. O sea, pasa con mucha frecuencia. Cuando consiguen prosperidad o felicidad o alguna realización profesional o social, no se la creen. Eso sucede. Si aún hay autolástima, es porque no tienes la mente despejada y está llena de dudas. Por lo tanto, no está en condiciones de mirar la realidad y necesitas aprobación. Esto sucede con mucha frecuencia, con mucha realidad, porque casi que se naturaliza en las personas. La persona con inseguridad y autolástima vive pegada al pasado. Oye bien, una persona, ¿cómo reconoces tú la autolástima y la inseguridad? Esa persona vive pegada al pasado. La invaden sentimientos de nostalgia y de tristeza de no haber podido realizar sus objetivos en épocas pasadas y se acostumbró a fracasar. Por eso yo les decía que uno de los miedos que nosotros tenemos es el miedo al fracaso. La actitud negativa y de autolástima se convierte en la adicción al apego y a la conciencia de miseria. Es eso, ¿no? Y esa persona no progresa, o sea, su abundancia está en cero, no llega. Emprende un negocio, fracasa, empieza otro, también fracasa, es decir, porque está pegado a eso, ¿no? Se convierte en su actitud es negativa. La actitud negativa de la autolástica se convierte en una adicción al apego y a la conciencia de miseria. Además, es un imán para atraer acontecimientos y resultados negativos. Entonces, cerramos ahí diciendo que la autolástima roba toda tu autoconfianza y se genera con la irresponsabilidad. La causa de esto es que en algún momento la persona no se sintió amada. Por eso el tema del amor propio, por eso el tema del quererme, el valorarme, el sentir que tengo una función, que tengo un compromiso con la vida.
se sintió rechazada o abandonada y por eso genera ese patrón de rechazo de manera automática. Ojo con esto, porque se genera un patrón en la persona, casi que se convierte en un comportamiento natural en ella, ¿sí? Porque no ha superado esas situaciones que vivió en un pasado, porque no superó ese amor, porque no aceptó la pérdida, porque no aceptó el abandono, porque no aceptó el rechazo, y te quedas ahí y no haces nada. Entonces, ese es parte de ese problema. ¿Qué es la autoconfianza y cómo se conquista entonces la autoconfianza? La autoconfianza es la responsabilidad básica contigo mismo o contigo misma. La autoconfianza es ser confiable para ti mismo o para ti misma. Es saber que todo depende de ti, de confiar en ti mismo o en ti misma más que en los demás. Es entregarle y darle poder a tus fortalezas. Por eso yo insisto en la necesidad de que tú hagas un listado, copies cuáles son tus fortalezas personales, en qué te sientes fuerte, pero también en qué te sientes débil, ¿ya? Cuáles son las oportunidades que tú tienes y cuáles son los potenciales que tú tienes. Es dar valor a tus principios y a tus potenciales, ya que aunque estén dormidos, es cuestión de muy poco tiempo despertarlos. La autoconfianza se inicia con la actitud de responsabilidad en los propios actos. La autoconfianza es esa unidad interna que lleva a la persona a un estado de congruencia. Eres congruente cuando desarrollas tu autoconfianza. Al vencer la autolástima y la mala costumbre de restarle importancia y conquistar la autoconfianza de tu corazón, has logrado la seguridad en tu mismo. Cuando conquistas esto, cuando derrotas la autolástima, cuando llevas esa condición a una condición que ya no es parte de ti. Con esto tienes la mitad del amor propio. Ahora estarás a un paso de la autoestima. Y el magnetismo personal, y cierro con esto, de la confianza a la autoestima. La autoestima es valorarse, es quererse, es amarse. El segundo paso del amor propio es el magnetismo personal. Y entonces nace la joya de la autoestima. Cuando tú te conviertes en una persona que magnetiza todo lo que vives y experimentas, cuando empiezas a tener éxito en tus cosas. Aquí la autoconfianza se transformó en autoestima. Un poder que pocos tienen en este mundo. La autoconfianza, la autoestima. La autoconfianza se transforma en autoestima porque te da la energía, porque te proporciona la energía necesaria para poder lograr las transformaciones que tú necesitas. Con el magnetismo personal que se genera y con los primeros resultados productivos, las miradas de muchas personas se vuelcan hacia ti y eso te genera confianza, eso te genera más seguridad en ti. La autoestima es la energía que te hace valorarte, valora tu potencial y quererte en todo momento y en todo lugar. Es decir, donde estés, ahí te vas a sentir bien. Por eso, esas expresiones a veces es que me siento solo y me siento mal estando solo. No aprendo a vivir en mi soledad. Hey, ojo, porque ahí tienes que mirar qué está fallando dentro de ti. Si tienes una buena autoestima desarrollada, la soledad no va a ser un problema para ti. Estar solo no va a ser un problema para ti. Es un poder que te hace valorar a otros y quererlos como son. Así dejas de enfocarte en lo negativo de los demás y de ti mismo. La autoestima, aunque triunfes en la vida, te sentirás siempre sin autoestima. Aunque triunfes, porque mucha gente triunfa. O sea, no siempre, y esa es a veces una estigmatización de esto, ¿no? Porque a veces se cree que la persona que no tiene autoestima no puede triunfar. Sí, logra triunfos, ¿sí? Pero sin la autoestima, aunque triunfes en la vida, te sentirás siempre inferior a otros o insuficiente.
no merecedor y culpable, porque una de las características es la victimez. Sin la autoestima consciente o inconscientemente te sentirás siempre perdedor, que no mereces respeto, ni confianza, ni amor, y menos una vida feliz con resultados productivos. La autoestima es amarse a sí mismo con un amor sabio, no narcisista, y esa es una diferencia. ¿Ya? Hay quienes tienen el amor narcisista, hay quienes todos los días sienten la necesidad de estar colgando una foto en el Facebook o en el Instagram, ¿ya? Mostrando que está haciendo ejercicios en el gimnasio. Eso, tú abres el Facebook y lo primero que encuentras es eso, ¿sí? Y es entender, finalmente, cuál es la persona más importante de tu vida. Y ese eres tú. Y dejar de ponerse obstáculos a sí mismo. La autoestima es estar presente en tu vida y querer experimentar algo distinto. Es permitirte crecer. Cuando nace la autoestima, el autosabotaje es cuestión del pasado. Yo quiero decirles a ustedes que tienen que identificar cuáles son sus autosaboteadores. ¿Ya? Hay alrededor de unos 8, 10 autosaboteadores básicos en nosotros. Siempre que uno va a emprender una transformación de algo, aparecen los autosaboteadores. Ojo, no son obstáculos naturales, son obstáculos que nacen de ti, porque estás empezando a transformar. Desde tu interior se activan los autosaboteadores. Entonces, tienes que fortalecer y identificar esos autosaboteadores para poder lograr el desarrollo de esa autoestima. Porque la autoestima no es quererse a sí mismo con ese amor romántico y sin esperanzas con el que ama, con la esperanza que ama, por ejemplo, un adolescente. Es permitirse ser adulto y ser uno mismo, sin miedos, sin dudas y sin egos. La autoestima es la suma de la confianza, respeto, valoración, reconocimiento y amor a uno mismo. La autoestima puede ser confundida con la ambición, ojo, o la arrogancia, pero esta está muy lejos de eso. La ambición nace del ego y el ego nunca está satisfecho, porque para el ego y su ambición el mundo no basta. La diferencia fundamental ahí está en el manejo del ego. ¿Ya? La autoestima no requiere de un manejo del ego tan elevado. O sea, normalmente yo siempre digo que una persona con un ego muy alto tiene una autoestima muy baja. La arrogancia necesita del ego para mostrarse, ¿no? Para, es decir, demostrar que es lo que él dice o lo que ella dice y es como lo dice y es lo que se va a hacer. No, la arrogancia, la característica es que la persona que tiene una muy buena autoestima no necesita mostrar sus egos o aflorar sus egos para poder lograr ese reconocimiento del otro, para poder lograr eso que llamaba hace un momento el magnetismo, ¿no? El magnetismo personal. Es decir, una persona con una buena autoestima emocional es una persona que no es arrogante, ¿ya? Y la arrogancia necesita del ego y necesita ser demostrada. Por eso muchas personas arrogantes caen mal, ¿no? O sea, esa persona me cayó mal, porque asume las cosas con arrogancia, ¿no? Y no con la humildad necesaria para generar la transformación. A otras personas. Primero, no empieces a hacer ayuda si todavía hay mucho en ti que trabajar. Lo recomendable en esto es trabaja primero en ti, ¿me entiendes? Y explora y trabaja lo que tengas que sanar, sana lo que tengas que sanar. Y luego sí puedes abrirte a otro tipo de ayuda. Si te pones en un segundo plano, siempre tienes que estar en el primer plano. Tú siempre tienes que estar en el primer plano porque
minimizar un poco lo que tú eres y lo que tú representas, quiere decir que estás afectando tu autoestima emocional y estás dándole prioridad a otras cosas que, si bien son importantes para otras personas, lo primero es que resuelvas lo tuyo. Y lo segundo que te tendría que decir ahí es, pone límites a las cosas, pone tiempos, o sea, no lo hagas indefinidamente. Dale un mes, dale 15 días, dale 20 días, tiempos que entre otras cosas no pueden ser tan prolongados, ¿entiendes? Eh, Porque termina la persona dependiendo de ti y eso te gusta a ti, porque muchas veces te sientes, eso que tú estás haciendo te hace sentir bien y es una manera de reforzarte a ti esa condición. Entonces, siendo que todavía no está resuelto eso en ti. Entonces, es muy importante que le des la posibilidad a la persona para que crezca. A veces cuando tú ayudas mucho a una persona y a veces la persona puede estarlo necesitando, eh, no es tan bueno. No es tan bueno porque le impides a que esa persona empiece a desarrollarse por sí mismo, empiece a buscar soluciones a los problemas que está enfrentando y empiece a manejar las cosas por sí mismo. Ahí eso me recuerda esa historia de la mariposa y el capullo, ¿no? Es decir, esa persona que un día vio a una mariposa saliendo del capullo, ¿sí? Y de la crisálida, y cogió una cuchilla y la cortó y salió la mariposa. Y luego lo que pasó fue que esa mariposa nunca voló. Y no voló porque es que la mariposa para poder desarrollar y para poder volar necesita de ese esfuerzo adicional para salir. Entonces así pasa en la vida.